aislado ningún microorganismo y por el cuadro clínico del paciente, la sospecha inicial en este caso es miocarditis. Entonces, para hablar un poco de miocarditis, debemos mencionar cómo se describió inicialmente. Un médico llamado Carl Ludwig Alfred Fiedler en 1900 observó un grupo de pacientes que desarrollaban choque cardiogénico, una falla cardíaca de instauración rápida. A estos pacientes les hizo autopsia, les hizo una evaluación microscópica del miocardio y evidenciando infiltrados inflamatorios. A esto inicialmente lo llamó miocarditis aguda intersticial y no observó en estos pacientes enfermedad coronaria, valvular, pericárdica o una infección sistémica que lo explicara todo. Inicialmente lo llamó una enfermedad de microorganismos invisibles, las cuales gracias a las técnicas moleculares se dio cuenta después de las etiologías virales que tomaban juego en la enfermedad. Entonces, para definirla, tenemos que decir que la enfermedad inflamatoria del corazón, dada por una noxa, un desencadenante, sea infeccioso o no infeccioso. En los no infecciosos tendremos la autoinmunidad y los tóxicos. Esto se da más en individuos susceptibles. Se han documentado algunas mutaciones de los desmosomas cardíacos, como la mutación en la desmoplaquina. Puede comprometer el sistema de conducción o el pericardio. Se ha agrupado entre el grupo de cardiomiopatías secundarias y al final esta inflamación lleva una cicatrización y remodelamiento. Esto lleva a una entidad la cual se escapa de la revisión del día de hoy, que es una cardiomiopatía inflamatoria crónica. Entonces, se hace una clasificación también según el tiempo y sospecha. Esto nos va a ayudar a elegir la terapia y también las estrategias diagnósticas. Vamos a tener una miocarditis aguda, la cual se da en un tiempo menor a un mes, y una miocarditis crónica mayor a un mes. Alguna bibliografía refiere mayor a 3 meses. La Sociedad Europea acuña este término de miocarditis clínicamente sospechada para agrupar esos pacientes que de pronto se beneficiarían de un estudio histológico. Entonces toman primero uno o más de los parámetros clínicos de dolor torácico, disnea, palpitaciones o nueva arritmia y choque cardiogénico sin causa aparente. Y también uno o más de los siguientes criterios diagnósticos de ayudas diagnósticas, ya sea un cambio electrocardiográfico, biomarcadores elevados, anormalidades en la ecocardio o en la cardioresonancia, y esto después de descartar enfermedad coronaria o una enfermedad cardiovascular que explique los síntomas. También es importante para el manejo la clasificación según la gravedad. Entonces tenemos que la miocarditis complicada es aquella con una disminución de la FEBI menos del 50%, que se presente con arritmias ventriculares o bloqueo AV avanzado, con falla cardíaca o choque cardiogénico o clínica de bajo gasto. La miocarditis fulminante va a ser aquella con inestabilidad hemodinámica, la cual requiera ya sea uso de inotrópicos o uso de dispositivos de asistencia mecánica. Y la miocarditis no complicada es simplemente la que no cumple ninguno de los parámetros anteriores. Para hablar un poco de epidemiología, vamos a tener que hay una incidencia de 22 casos por 100.000. En un registro francés fue la segunda causa más común de dolor torácico, un 3% de las causas de dolor torácico de etiología cardíaca. El 33% de los minocas van a terminar siendo miocarditis. Son en general hombres jóvenes y la causa más común van a ser las infecciones virales. Hasta el 7% pueden tener enfermedad autoinmune y pacientes que son tratados con inhibidores del checkpoint 1% pueden hacer miocarditis. Para hablar de la fisiopatología, tenemos que hay una lesión, un evento inicial, ya sea autoinmune por una infección viral, va a activar la respuesta innata. Esta respuesta innata va a llevar una respuesta adaptativa mal regulada, ya sea por factores ambientales, factores genéticos, y esta respuesta puede virar hacia una respuesta TH2, TH17, no una respuesta reguladora, y se va a mantener la inflamación en el tiempo, dando una inflamación crónica. La presentación clínica en estos pacientes frecuentemente van a tener dolor torácico. Esto va a variar según el tipo de miocarditis, ya vamos a ver más adelante. Hasta un 49% reportaron disnea, hasta 65% fiebre, un bajo porcentaje podrían presentarse con síncope, hasta el 9% se presentarán con choque cardiogénico. Entonces,
26.6% tendrán esa presentación complicada que les mencioné inicialmente y 73% sin una miocarditis no complicada, la cual aparentemente tiene un curso más benigno. En seguimientos de 5 años, ninguno murió o requirió trasplante. Entonces, para clínicos que pueden ser de ayuda, las troponinas van a estar frecuentemente elevadas, sin embargo, se va a correlacionar mal con la gravedad. La PCR y BCG son de ayuda muy frecuentemente elevadas, y una pista que podemos obtener de la BCG es que si está persistentemente elevada nos puede hablar de autoinmunidad. Los eosinófilos, los eosinófilos en el hemoleucograma nos pueden hablar de miocarditis eosinofílica. Las serologías virales no están recomendadas, no tienen una utilidad relevante en el caso. De pronto, solo VIH y Borrelia, la cual no es endémica en nuestro medio. Un panel respiratorio viral puede ser útil, sobre todo en identificación de biológicos como es la influenza y el SARS-CoV-2. Y los autoanticuerpos no se recomiendan medirlos de rutina, solo si tenemos una historia que lo sugiere. Los hallazgos electrocardiográficos y de ecocardiografía, vamos a tener un patrón similar a un infarto, una elevación del ST, sobre todo en cara inferior y basal. Son pacientes que se pueden presentar con bloqueo AV, arritmias ventriculares. Esto nos debe hacer sospechar una etiología específica de miocarditis, que más adelante vamos a ver cuál es. Y una pista clínica puede ser que un bloqueo AV de alto grado con una FEI preservada nos debe hacer pensar en sarcoidosis o inhibidores del checkpoint. En la ecocardiografía, en los casos complicados, como mencioné, la FEI va a estar reducida, podemos encontrar un engrosamiento mural, hipocinesia segmentaria, una disfunción diastólica, el Doppler tisular puede estar anormal, una disfunción del ventrículo derecho leve y un derrame pericárdico o una ecogenicidad miocárdica anormal. Esta corte, que nos ayuda como a caracterizar la presentación clínica electrocardiográfica de estos pacientes, es retrospectiva en 19 hospitales con disponibilidad de angiografía y cardioresonancia en Italia, recolectados desde el 2001 hasta el 2017. Recolectó 443 pacientes, miocarditis probada ya sea por biopsia o biomarcador más hallazgos en cardioresonancia. Entonces tenemos que la presentación más frecuente en los pacientes con miocarditis complicada va a ser la disnea. En el caso de la no complicada vemos que va a ser más frecuente en cambio el dolor torácico. Un gran porcentaje pueden tener fiebre y síntomas prodrómicos. En esta corte hasta el 15% se presentaron con enfermedades autoinmunes y hasta el 42% llamativamente se presentó una elevación del ST, mayoritariamente en los pacientes con miocarditis no complicada. Hasta el 30% vemos que en los casos complicados vemos que pueden tener disfunción sistólica del ventrículo derecho. En esta corte la enfermedad autoinmune frecuentemente encontrada, sobre todo en la complicada, hasta el 33% fue la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Entonces, los diagnósticos diferenciales siempre tienen que ser de enfermedad coronaria. Las guías reportan que siempre se debería descartar con coronariografía o un angiotac. La pericarditis, el compromiso miocárdico lo vamos a definir con la elevación del biomarcador, y en choque indiferenciado tenemos que pensar sobre todo en choque séptico, en Saussure-Beriberi, que es la cardiomiopatía por deficiencia de tiamina, en el síndrome de fuga capilar o el feocromocitoma. Entonces, vemos que en choque séptico, como fue lo que se sospechó en este paciente, y miocarditis, ambos podrían aumentar troponinas en sepsis dada por la disfunción miocárdica de la misma. Entonces, en las cortes que intenté revisar, mirar qué era lo más prevalente en disfunción por sepsis y en miocarditis, vemos que el valor de las troponinas puede ser similar. Los pacientes con sepsis pueden tener un valor de troponinas en algunas cortes de 3.4 es el límite superior de la normalidad. Llamativamente, en miocarditis incluso puede ser no tan elevado, un valor de 2.8 es el límite superior de la normalidad. Usualmente en sepsis no es mayor de 5 veces, y hay un patrón que lo denominan pseudonormalización de la FEI, porque son pacientes que, a pesar de tener una contractilidad disminuida, tienen un choque distributivo. Esto pareciera que compensa la fracción de eyección, y 2/3 de los pacientes presentaron disfunción sistólica del ventrículo derecho. En cambio, en miocarditis
la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es común. En los casos complicados no va a haber este fenómeno de pseudonormalización. La FEBI media va a ser de 35%. Y la disfunción del ventrículo derecho va a ser menor del 18%, un 20% en casos complicados. Ya hablando de infarto agudo del miocardio, encontré este estudio. Este estudio intentaba hacer una diferenciación de miocarditis-infarto usando la relación de PCR con troponina I en nanogramos litro. Entonces, en este caso, se reclutaron 1.898 pacientes con infarto con elevación del ST, no ST y miocarditis diagnosticada, ya sea por cardioresonancia o biopsia. Se encontró un área bajo la curva de 0.74, una relación de PCR troponina mayor a 500, obtuvo una especificidad de hasta el 85% y una relación a 1000, incluso una especificidad mayor al 92%. Si revisamos las guías, la guía europea del 2015 de enfermedades del pericardio, en su apartado de pericarditis con miocarditis, refiere que a todos los pacientes les deberíamos realizar, pensar en realizarle una coronariografía para descartar enfermedad coronaria. Entonces, dada esta información, la pregunta al experto sería pues, si es necesario la angiografía sistemática en todos los casos del paciente con sospecha de miocarditis y qué elementos nos ayudarían a diferenciar una miocarditis de una disfunción miocárdica asociada a sepsis. Sí, muy buenos días, Jorge Luis Ferreira de Cardiología. Quiero empezar diciendo de que el diagnóstico diferencial pues no es fácil decirlo de la miocarditis versus el síndrome coronario. De ahí es donde se pueden solapar o nosotros podemos encontrar de manera igual de pronto una clínica, cambios electrocardiográficos o biomarcadores. Y ahí es donde vale siempre la cuña decir que la entrevista, el interrogatorio, la historia clínica es muy importante junto con una buena interpretación clínica para poder tomar una decisión de si vamos a hacer o no angiografía versus resonancia, que sería la primera pregunta de las dos que están ahí. Hay que entender de que si nosotros tenemos un paciente con un síndrome, con alta probabilidad de síndrome coronario agudo, que cumpla algunos criterios electrocardiográficos, no hay duda de que la angiografía podría ser la indicación en primera instancia. De otro lado, si nosotros tenemos un paciente con alta probabilidad de miocarditis, donde la probabilidad de un síndrome coronario es más baja, lo que menos quisiéramos nosotros hacer es una angiografía o llevarlo a un procedimiento invasivo y más bien optaríamos por una cardioresonancia donde nos puede confirmar la miocarditis y al mismo tiempo de pronto descartar o confirmar por el realce tardío de gadolinio subendocárdico un síndrome coronario o una enfermedad coronaria para poder tomar entonces la decisión. Estamos hablando que en estos escenarios es de pronto de un paciente con una miocarditis no complicada. Diferente es el paciente con una miocarditis de pronto más compleja o más complicada, donde puede haber disfunción ventricular, donde puede haber ya compromiso de la fracción de eyección con arritmia, donde en ese escenario, si es rápidamente progresivo ese paciente, es posible que si cumple criterios por biomarcadores o electrocardiográficos, debamos llevarlo a una angiografía. Entonces, en conclusión, yo pienso que no debe hacerse una angiografía de manera sistemática, sino debería ser en unos escenarios específicos y también dependiendo de la evolución y del criterio clínico para llevarlo a una angiografía. Esa sería como la primera pregunta. Esta profe otra vez nos trajo la recomendación de la guía de clase 1. Entonces, este paciente pues, parece ser muy típico de una miocarditis, incluso es un paciente joven, de pronto acá la decisión puede ser más fácil para no hacer una angiografía, pero finalmente es una recomendación clase 1, ¿cierto? Que a todos se les debería hacer coronariografía. Entonces, no sé si en este paciente, con esta viñeta clínica que la idea es aprovecharla, ustedes le harían coronariografía al paciente. Sí. Exacto, profe. En este paciente ustedes no harían coronariografía con el contexto en el que está. Y si tuviera un poco más de edad, digamos
Si fuera un paciente de 60 años y se hubiera presentado en la misma clínica con una diarrea previa, con los reactantes de fase aguda elevados, ahí en ese contexto si ustedes harían coronografía a este paciente, porque quisiéramos como aprovechar la viñeta clínica, porque esa pregunta la vamos a tener precisamente en el servicio de nosotros como internistas y probablemente no vamos a tener el apoyo inmediato de cardiología. De acuerdo que esa pregunta y ese escenario es muy frecuente en la práctica diaria, y lo que vemos realmente en el día a día es que todos estos pacientes terminan casi siempre en una coronariografía porque ya tiene un biomarcador positivo y porque tiene de pronto unos cambios electrocardiográficos que indiscutiblemente la mayoría lo llevan a coronariografía. Sin embargo, tenemos que ser muy juiciosos y debemos otra vez hacer la cuña del interrogatorio, la buena historia clínica y evaluar bien los antecedentes. Lo que dice ahí la recomendación, eso es cierto, debemos basarnos más en el paciente y de nuestra interpretación, pero en este paciente específicamente, donde consultó por un cuadro específico que ya tenía fiebre, tenía unos cambios, probablemente un foco infeccioso ya establecido o latente ahí, es posible que la troponina no hubiese sido el elemento ni el cambio electrocardiográfico los que nos deberían haber llevado a una coronariografía, y yo hubiera optado, si este paciente clínicamente desde el inicio estaba muy estable, probablemente no se debería haber llevado a coronariografía. Diferente es la evolución si el paciente ya cursa con una evolución muy tórpida, muy rápidamente progresiva, donde no tuvimos el chance de hacer una buena interpretación clínica. Es posible que la mayoría de estos pacientes terminen en una angiografía, pero no debería ser de manera sistemática la indicación de angiografía de entrada en estos pacientes y no llenarnos de razones y elementos para poder ordenarlo. Y había la segunda pregunta ahí, ¿no? Que era bueno, sí, la disfunción ventricular o miocárdica de miocarditis versus sepsis, volvemos a lo mismo. Tenemos que saber interpretar desde el inicio la historia clínica y poder llenarnos de elementos de los antecedentes, si hay alguna noxa no infecciosa que nos indique que sea más por el lado de miocarditis, pero cuando la noxa probablemente sea infecciosa, queda muy difícil establecer una diferencia entre el uno y el otro. Es posible de que nos podamos ayudar de algunos elementos, pero ninguno es específico ni es claro de poder diferenciar miocarditis versus sepsis en la disfunción ventricular. Puede ser que hayan scores, hayan tablas con variables que nos ayuden en una sepsis a evaluar daño de órgano, pero ningún elemento, ninguna variable específica para decir y discriminar que sea miocarditis versus sepsis. Tampoco hay como un corte, una variable en un parámetro bioquímico, llámese BNP, troponina, algún marcador de reactante inflamatorio, PCR, que indique que ese corte incline la balanza más hacia uno o hacia el otro. Sin embargo, pudiéramos a veces de pronto entender que estos pacientes que ya están en estado séptico están complicados, están en la UCI, y habrán algunos parámetros hemodinámicos que de pronto inclinen la balanza ligeramente a pensar uno que el choque, que la disfunción ventricular sea más por sepsis en esos pacientes que son fríos, que cursan con un índice cardíaco muy bajos, con resistencias altas, que estos son más favorables a que respondan a la inotropía, a altas dosis de volumen, y nos inclinen a llevar más a que la disfunción ventricular sea por sepsis, pero en sí no hay una variable única que nos lleve a pensar de que la disfunción sea por el uno o sea por el otro. Es a veces difícil esa interpretación. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosita ahí chiquita con eso de la diferenciación, es que si usted tiene un paciente con un choque, con una etiología no clara, justamente ahí es donde un catéter de arteria pulmonar va a tener muchas implicaciones, porque vamos a tener un choque cardiogénico versus un choque distributivo. Y ahí sí definitivamente esa valoración invasiva, y esa es justamente la indicación del catéter de arteria pulmonar, un choque que usted no tiene bien caracterizado, que tiene esas dudas, ahí va a poder resolver. Muchas gracias, profesor.
Bueno, entonces para el diagnóstico de miocarditis vemos que tenemos un paciente con clínica sugestiva y podemos tomar dos caminos. Uno de los caminos es tener una biopsia endomiocárdica que nos reporte ya sea infiltrados inflamatorios, una inmunohistoquímica sugestiva o una resonancia magnética cardíaca con los criterios de Lake y Lewis, ya sea criterios de hiperintensidad en T2, que nos hablen de edema miocárdico, o en T1 y el realce tardío de gadolinio en un patrón no isquémico, que nos hablen de inflamación miocárdica con una elevación de las troponinas. Estos son los criterios. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nos dicen las guías para resonancia magnética cardíaca? Las guías de la Sociedad Europea nos refieren todos los pacientes con miocarditis clínicamente sospechosa, los cuales la definición la cual mencioné inicialmente. También los pacientes con dolor torácico, coronarias sanas y elevación de troponinas los deberíamos considerar, sobre todo para diferenciar el dolor isquémico versus no isquémico. Es útil para la caracterización de tejido, inflamación y fibrosis. Tener en cuenta que el mayor rendimiento lo obtendríamos más o menos a las 3 semanas. A las 4 semanas la inflamación empieza a disminuir, incluso antes de la primera semana también podríamos tener un rendimiento malo. Refieren que no se debería utilizar en críticos, obviamente pues por cuestiones de logísticas, pues un paciente crítico, y esta no da la etiología exacta de la miocarditis. Entonces, para hablar un poco de la biopsia, vemos que las complicaciones en centros experimentados pueden ser relativamente bajas, del 1%. Las complicaciones pueden ser taponamiento cardíaco, arritmias ventriculares o supraventriculares, pero sin embargo las tasas de complicaciones pueden ir hasta el 9% en centros de bajo volumen. La sensibilidad es baja con hematoxilina y eosina, por eso se utilizan los criterios inmunistoquímicos, buscando marcadores como CD45 de los leucocitos, 68 de los macrófagos o CD3 de los linfocitos T. Bueno, listo. Entonces, la importancia de la biopsia radica en que nos va a clasificar la miocarditis en unos subtipos histológicos. Estos subtipos van a tener implicaciones terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de miocarditis asociada a inhibidores del checkpoint, va a ser una miocarditis linfocítica que se va a dar en un tiempo de un mes aproximadamente desde el inicio del inhibidor. Y un factor de riesgo es la terapia combinada, por ejemplo, pembrolizumab con nivolumab, etc. Entonces, la clínica, las claves que nos pueden ayudar, estos pacientes se pueden presentar, aparte de la disnea y el dolor, con miositis y un síndrome miasteniforme. Las imágenes, los criterios de Lake y Lewis que ya les mencioné, y las implicaciones terapéuticas de estos pacientes, lo que se recomienda es usar pulsos u otros medicamentos como el abatacept. En el caso de la miocarditis eosinofílica vamos a encontrar eosinófilos, linfocitos y algo de necrosis. Hay que tener en cuenta de que el compromiso es usual en el ventrículo izquierdo, en el ápex, ya que la biopsia endomiocárdica suele realizarse en el ventrículo derecho y puede no tener tanta sensibilidad en este caso. La clínica, entonces, hasta el 75% puede tener eosinofilia periférica, un porcentaje importante tiene choque, se puede encontrar evidencia microscópica de trombos, compromiso valvular, y son pacientes que se van a presentar en un contexto de una reacción por hipersensibilidad, una granulomatosis eosinofílica o un síndrome hiperosinofílico. En las imágenes, algunas pistas que nos pueden dar es el compromiso endomiocárdico de la cardioresonancia, y en la válvula mitral y también pues, con el realce tardío de gadolinio y el edema en T2. Las implicaciones terapéuticas son discontinuar lo que esté generando la reacción de hipersensibilidad, corticosteroides, y ya según lo que esté causando, por ejemplo, un síndrome hiperosinofílico, en un caso de una enfermedad mieloproliferativa, pues el imatinib o la ciclofosfamida en la granulomatosis eosinofílica. Ahora, hablando de la miocarditis de células gigantes, vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos T, células multinucleadas, las cuales van a ser estas células gigantes. Se puede encontrar necrosis y no hay granulomas. La clínica, estos pacientes se van a presentar generalmente con arritmias ventriculares, también supraventriculares, frecuentemente con choque cardiogénico y bloqueos de alto grado. Hasta el 20% se pueden asociar a autoinmunidad. La imagen va a ser de poca utilidad en estos casos porque son pacientes que van a estar críticamente enfermos,
pero se puede evidenciar un realce tardío en gadolinio afectando todas las capas del miocardio, y vemos que la FEI media en estos pacientes es del 25%. Las implicaciones terapéuticas es el uso de múltiples inmunosupresores. Estos pacientes se pulsan, estos pacientes se les da globulina antitimocito, ciclosporina, entre otros. En la sarcoidosis cardíaca vamos a encontrar granulomas no caseificantes, células nucleadas y eosinófilos. Puede ser difícil a veces la diferenciación con de células gigantes. En el 5% de los pacientes con afectación sistémica pulmonar de sarcoidosis podríamos encontrar una sarcoidosis cardíaca. Y la sarcoidosis podría manifestarse hasta en el 15% como un síndrome de falla cardíaca. Se pueden encontrar frecuentemente arritmias ventriculares y bloqueo AB de alto grado. En la imagen veríamos un realce tardío en gadolinio, sobre todo en septo y pared inferolateral, una FEBI media menor al 50%, y hasta el 86% vamos a encontrar un PET-CT anormales, que sería como el contexto en el que uno podría solicitar, está sospechando de la sarcoidosis. Las implicaciones terapéuticas son, primera línea, esteroides, según la respuesta, metotrexato. Y ya en la miocarditis linfocítica, esta es la miocarditis que se da por virus, por enfermedades autoinmunes o por inhibidores del checkpoint, que ya lo mostré, que puede ser en su forma aguda o crónica. Entonces, se puede presentar con disnea, menos frecuente dolor torácico, autoinmunidad hasta el 11%. Va a ser importante la diferenciación. En los casos fulminantes, el ventrículo izquierdo no está dilatado, pero es un paciente que está chocado. En los casos no fulminantes, llamativamente, vemos el síndrome de falla cardíaca y el ventrículo izquierdo dilatado frecuentemente. Vamos a encontrar pues, la infiltración por linfocitos T, macrófagos con o sin necrosis, y lastimosamente aún no hay evidencia suficiente en las guías que nos lleven a hacer una recomendación más que el soporte en estos pacientes, y estos son los pacientes que frecuentemente nos encontramos. Incluso hasta el 70% de los choques cardiónicos por miocarditis van a ser por miocarditis linfocítica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la biopsia que nos dan las guías? En la guía de la AJA del 2016, el informe, en casos de miocarditis aguda inexplicada con necesidad de inotrópicos o asistencia mecánica, bloqueo AB de alto grado TB sostenida, no respuesta a terapia médica óptima 7 a 14 días, o sospecha de hipereosinofílico, sarcoidosis o una cardiomiopatía por hidroxicloroquina que tendrá implicaciones terapéuticas. Estas recomendaciones las hacen basadas en cohortes que evidenciaron en qué casos la biopsia tenía buen rendimiento. Y vemos que estas son las características de los patrones histológicos de alto riesgo, como las células gigantes, la sarcoidosis, y que podría tener implicaciones terapéuticas. Esto difiere mucho de la recomendación pasada de la guía europea, que refiere que todos los pacientes con miocarditis clínicamente sospechada se debería pensar realizarle una biopsia. En un nuevo consenso de expertos de la AJA del 2020 también agregan la miocarditis por inhibidores del checkpoint, igual por implicaciones terapéuticas de una terapia que es importante para los pacientes oncológicos, o en los casos donde la precisión diagnóstica de la cardiorresonancia es incierta. Entonces, exponiendo esta información, la otra pregunta es si se debe realizar cardiorresonancia en todos los casos para el diagnóstico de miocarditis, y en qué contexto, sobre todo en nuestro medio, teniendo en cuenta este paciente, estaría indicada la biopsia de miocardio. Buenos días a todos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, primero hablando un poquito de la pregunta de la resonancia cardíaca, hay que señalar que es una técnica de imagen que se ha ido desarrollando muchísimo más en los últimos años, y precisamente por eso se hicieron los cambios y la actualización en los criterios de Ley-Lewis, que con la última actualización que se realizó de los mismos, mejoró demasiado la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de la miocarditis, y eso hace que en este momento las guías la recomienden como la técnica de elección cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica y con biomarcadores que nos hagan sospechar la presencia de esta entidad clínica. Entonces yo no, en realidad es como la recomendación actual, y es que es la imagen de elección en esos pacientes en los que sospechamos miocarditis, y deberíamos realizársela sin temor a dudas a todos los pacientes, y sobre todo cuando va a tener implicaciones en el manejo.
Una cosa muy importante es lo que tú mencionabas cuando estabas presentando esa parte de tu exposición, y es que en los primeros días, por los cambios inflamatorios que hay en el miocardio, el rendimiento de la resonancia magnética no es tan bueno como sí puede ser entre la semana 2 y la 3, e incluso algunos casos en la 4, pero ese sería como el periodo específico y más efectivo para tener un mayor rendimiento del diagnóstico entre la semana 2 y la 3 de la presentación clínica. Ya hablando de la biopsia endomiocárdica, yo creo que es una técnica que se ha satanizado de alguna manera, y es quizás porque algunos de los estudios iniciales se hacían en centros que no tenían mucha experiencia y en los que se presentaba un alto grado de complicaciones, como tú lo mencionaste, incluso hasta el 9%. Sin embargo, es una técnica que realizada en un centro con experiencia tiene unas complicaciones muy bajitas y podría ayudarnos en esos casos específicos. Y yo creo que las indicaciones más importantes en este sentido son las que tú mencionaste de la guía de la AJA del 2016, sobre todo aquellos pacientes que presentan cardiogénico que requieren inotrópicos o circulación mecánica y que no han respondido de una manera apropiada a ese tratamiento. Los pacientes con bloqueo auriculoventricular, sobre todo aquellos con bloqueo auriculoventricular avanzado como MOVIS, de segundo grado MOVIS 2 y bloqueo de tercer grado. Y definitivamente los pacientes que tienen episodios de taquicardia ventricular sostenida, que podríamos tener implicaciones muy importantes en el manejo y que son precisamente esos pacientes en los que uno podría sospechar etiologías que de manera clara nos podrían llevar a cambios en el manejo, como muy bien acabaste de presentar. Y una cosa importante con la biopsia es que el rendimiento sí es mejor en los primeros 7 días de la presentación clínica y va perdiendo su sensibilidad y especificidad después de la segunda, tercera semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Preferimos es decir, desde el punto de vista puramente anatómico, igual que nos pasa muchas veces cuando estudiamos riñón o cuando estudiamos hígado, depende de dónde caiga uno en la biopsia, tiene mayor o menor rendimiento. Con el corazón, ¿cómo sería, Miguel, esos cuidados, digamos, anatómicos? Profe, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, claro que sí es un aspecto muy importante cómo se toma la biopsia. Quizás el mejor acceso en estos casos para llegar de una forma más directa al septum interventricular por vía del ventrículo derecho, quizás sea un abordaje subclavio, pues un abordaje superior. Y existen algunos centros en los que uno puede guiar, bien sea o por imágenes específicas y en algunos casos por mapeo electroanatómico, profe, guiado por un estudio electrofisiológico en los que podría llegar a mejorar el rendimiento de la biopsia. Pero creo que hablando de costo-efectividad y eso, haría mucho más complejo el procedimiento, pero sería como la forma como más específica de uno tratar de encontrar el sitio anatómico donde... y también muy importante, me acaba de acordar el profe Edison, que sí se me había pasado, es el número de muestras que se tomen. Entre más muestras se logren tomar, va a mejorar el rendimiento también del estudio diagnóstico, profe. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando del manejo, estos pacientes se les debe realizar inicialmente una terapia de soporte, pero si queremos ir más allá, mirar qué otras cosas le podríamos ofrecer al paciente con miocarditis, tendríamos que hablar de las terapias inmunomoduladoras que refieren en la literatura. Entonces, para el uso de esteroides o terapias inmunomoduladoras, la guía de la AJA del 2016 nos refiere que los inmunomoduladores podrían ser útiles si sospechamos una etiología autoinmune o sarcoidosis cardíaca. Sin embargo, en la actualización que se hizo en el 2020, nos refieren que en casos de miocarditis fulminante, recordar aquella que requiere inotrópicos o asistencia mecánica, podríamos, por ejemplo, si estamos sospechando una etiología de tipo células gigantes con las características que les mencioné anteriormente, u otra inmunomediada, se debería administrar 1 gramo de metilprednisolona antes de la confirmación por biopsia y dejarlo diario por 3 días. Un consenso de expertos también de la AJA del 2020 complementa con
recomendaciones de miocarditis fulminante, arritmias ventriculares o bloqueo AV de alto grado. Y aquí también meten a la miocarditis por inhibidores del checkpoint en los pacientes que, si bien no tenemos una confirmación histológica, tienen la historia de la exposición. Entonces, ese último consenso que les mencioné hace una recomendación interesante en los pacientes con miocarditis complicada o fulminante. Inicie los pulsos de metilprednisolona y ya tome la biopsia y según la biopsia dele el manejo específico. En linfocíticas, como pues, recordamos que no hay una evidencia de que el manejo sea de utilidad, sí en las otras, por ejemplo, en los inhibidores del checkpoint, el uso del abatacept o el alemtuzumab, en células gigantes, como les mencioné, la globulina antitimocito, el alemtuzumab, la ciclosporina, o el rituximab en eosinofílica, si, pues, dependiendo ya de la etiología, si es por HEPA, la ciclofosfamida, si es por mieloproliferativo el imatinib, si es infección por el vinto-sol, o pues suspender el medicamento involucrado en las reacciones de hipersensibilidad. En sarcoidosis, pues después de los esteroides, el metotrexate o el infliximab. Bueno, entonces aquí hacen un resumen interesante en los pacientes de alto riesgo que se presenten con las arritmias ventriculares, bloqueos de alto grado, FEI muy reducida, síntomas de choque. Lo que recomiendan es terapia, soporte mecánico, remitir a centros de referencia, biopsia endomiocárdica y considerar los esteroides. Ellos recomiendan es considerarlos. Ya en riesgo intermedio, en los pacientes con una FEBI no tan reducida, no hay, puede o no haber arritmias ventriculares y síntomas de falla leves. Entonces, se podría considerar la biopsia endomiocárdica y los esteroides solo en casos específicos. En los casos de bajo riesgo no recomiendan ni biopsia endomiocárdica ni los esteroides en este caso. Entonces, hablando de la miocarditis linfocítica, que es la más frecuente y en la que menos tenemos evidencia de que sirvan, general, el estudio que mencionan para no recomendar los esteroides es este estudio, el MTT Trial del 95, es un estudio en el que se aleatorizaron 111 pacientes con diagnóstico histopatológico de miocarditis, una FEBI menor al 45%. Sin embargo, la crítica de este estudio es que incluyeron pacientes desde las 2 semanas hasta el año de los síntomas. Entonces, posiblemente incluyeron muchos pacientes los cuales tenían síntomas crónicos y se escapan de ese contexto de la miocarditis aguda. A estos pacientes se le dio una terapia estándar de mantenimiento más placebo y la terapia estándar más prednisona con o sin con ciclosporina o azatioprina. Vemos que no hubo una diferencia de la mortalidad, tampoco hubo una diferencia en la mejoría de la FEBI. Esta otra revisión sistemática de Cochrane incluyó 8 RCTs, un total de 719 pacientes, 374 recibieron esteroides, 445 placebos. La crítica también de estos estudios es que la mayoría también incluyó síntomas de larga data. Por ejemplo, este estudio de ASIS del 2010 incluyó síntomas mayores a 3 meses, o en este estudio del 89 incluyó pacientes con cardiomiopatía dilatada hasta los 2 años, y este estudio incluyó falla cardíaca crónica con cardiomiopatía dilatada. Entonces vemos que no hay diferencia en la mortalidad y en el desenlace compuesto de muerte y trasplante cardíaco. En este momento hay un estudio en curso, un estudio llamado el MITS Trial, inició el 2021 a recoger pacientes. Este estudio en pacientes con miocarditis complicada o fulminante quiere investigar la efectividad de los pulsos de metilprednisolona en estos pacientes. Se espera que salga este o el otro año y nos dé alguna respuesta al respecto. Entonces, con esta información
La última pregunta sería en el contexto agudo, como en el caso clínico del paciente, ¿en qué situaciones estaría indicado el manejo con esteroides a altas dosis u otra terapia inmunomoduladora? Muy buenos días para todos. Nuevamente gracias por la invitación. Y creo que hay varios mensajes importantes con esta pregunta. Y el primero es que no es una terapia generalizada, como usted lo mencionaba en la tabla de resumen. Esa intervención se reserva para los pacientes, podríamos agruparlos, que requieren biopsia. Entonces, cuando usted está pensando en biopsia, inmediatamente está pensando en el probable beneficio de la terapia inmunomoduladora. En el resto de la población, la terapia inmunomoduladora o inmunosupresora no tiene ningún grado de evidencia. Entonces, la reservamos para las presentaciones clínicas graves. Otro punto importante es el momento en el cual se va a ofrecer la terapia inmunomoduladora, si antes o después del resultado de la biopsia endomiocárdica, y aquí los expertos no se han puesto de acuerdo. Si bien el consenso del año 2020 de la AJA sugiere que podríamos utilizar incluso antes del resultado de la biopsia endomiocárdica, un consenso más reciente sugiere incluso que se debería excluir por biopsia endomiocárdica con uso de PCR las etiologías virales como medida previa al uso de esteroides. Finalmente, usted lo ha resumido muy bien en la presentación, tenemos evidencia que soporta el uso de la terapia con esteroides inmunomoduladores en poblaciones muy específicas en los resultados de la biopsia endomiocárdica, que usted los ha enumerado, sarcoidosis, miocarditis de células gigantes, inhibidores del checkpoint, en fin, que son como la población en los cuales la terapia inmunosupresora como primera línea o la suma de inmunosupresores más inmunomoduladores podría tener algún papel en la evolución de los pacientes. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, entonces para concluir el caso, el paciente en ese punto fue valorado tanto por medicina interna e infectología, se conceptúa que por el cuadro clínico es sugestivo de una miocarditis por un enterovirus. Al día siguiente el paciente tiene deterioro de conciencia y deterioro ventilatorio, proceden con intubación, está hipoperfundido, inician inotrópicos y realizan un nuevo ecocardiograma. Este ecocardiograma tiene hallazgos de sobrecarga del ventrículo derecho, un septum interventricular desviado hacia la izquierda, un ventrículo derecho dilatado, con una aurícula derecha también dilatada, con una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Tras estos hallazgos deciden anticoagular. El otro día el paciente persiste con doble soporte vasopresor, entra en paro. Inicialmente el ritmo escrito era una TB, se administraron descargas sin éxito, posteriormente asistolia, se realizan 30 minutos de maniobras y el paciente fallece. Ese es como el desenlace del caso en general. No sé si tengan algún aporte, comentario. No, pero no se le alcanzó a hacer angiotac. No se le alcanzó, le ordenaron. No tenemos la información de necropsia, es un caso relativamente reciente. Exacto. Exacto. De hecho, el compromiso del derecho es un marcador de pronóstico, pero cuando les quiero hacer si el compromiso biventricular es un marcador de pronóstico. Muy raro que Claro, el ventrículo derecho dilatado y el ventrículo izquierdo normal no quiere decir que sea bajo periodo ventricular. Sí, es muy profe, estaba más con la sensación de que cuando uno se la dio en miocárdica, cuando ya aparece una TV, cuando ya tiene una miocarditis fulminante, se trata con vasopresores. ¿Hay algún contexto en el que ustedes en su experiencia han hecho la biopsia endocárdica previo a estos tres como grandes criterios que dice la literatura, que es TV, el choque, en el que de pronto la hayan realizado y ese concepto de
de que cuando tenga la sospecha clínica de miocarditis de célula gigante, realmente sí hay una sospecha clínica antes de la biopsia para que vos consideres utilizar la terapia. Bueno, no, las indicaciones son las mismas, es decir, nosotros no vamos aquí a sobreextendernos sobre lo que ya está escrito. Esas son las indicaciones y debemos estar ahí bajo ese margen. Yo creo que la referencia hacia las células gigantes hace una autorreferencia a la presentación clínica. Es frecuente que las miocarditis de células gigantes tengan una presentación grave. Entonces, si tenemos una presentación grave, pensar en una miocarditis de células gigantes es como un bucle de recomendación. ¿Qué es importante? Que creo que estamos llegando tarde a los pacientes con miocarditis fulminante y es el tiempo de toma de la biopsia endomiocárdica y la celeridad con la que tratamos a estos pacientes. Por esto es que esos pacientes nos tienen unos malos desenlaces en los centros donde no contamos con terapia avanzada para insuficiencia cardíaca. Entonces, llegamos tarde al punto de decisión, tomamos la decisión tarde. Logísticamente una biopsia endomiocárdica es compleja. Hay que pedir el biótomo, hay que hacer un tipo de pasos logísticos en el angiógrafo para poder tener la biopsia endomiocárdica y finalmente cuando tenemos el diagnóstico tenemos un paciente muy grave que no podemos soportar y lo expone más bien a un riesgo de desenlaces adversos. Entonces, definitivamente las recomendaciones son las mismas, lo que tenemos que tener una actitud más ágil, más temprana en la toma de decisiones y en la ejecución de la biopsia endomiocárdica y pensar siempre que ese paciente va a requerir probablemente soporte y que esté en una institución que cuente con ello, porque el pronóstico de estos pacientes, si se soportan y pasa esta fase aguda, es favorable. Ya cuando está hipotenso es que la biopsia se hace a los 3 días de estar hipotenso, el resultado sale a los 5 días de haber estado hipotenso y ahí es donde De pronto un poquito y con la biopsia que en un paciente no tan malas condiciones sería por sospechas muy específicas. Vos estás sospechando una sarcoidosis, vos estás sospechando una miocarditis lúpica. Puede que el paciente no esté tan maluco, pero dentro del abordaje diagnóstico, pero es por una sospecha específica y con todos los elementos clínicos que te llevan a la toma de esa biopsia. Pero por lo demás, lo que dijo Jairo. Y yo sí quería recalcar un poquito es la dificultad logística que tiene el paciente con miocarditis y que eso es lo que altera mucho los resultados. Porque entonces ahorita la pregunta de la resonancia, ¿hay que hacerle resonancia a todas? Sí, pero muy bien tú dijiste que eso depende de cómo está clínicamente el paciente, porque aquí hay mucha gente que con seguridad no sabe, por el personal de información, que una resonancia cardíaca se demora 1 hora. Entonces, si usted tiene un paciente en condición crítica, eso no es factible hacer esa resonancia. Se necesitan unos periodos de apnea muy frecuentes que un paciente en condición crítica pues tendría que estar intubado obviamente para que sea el anestesiólogo el que haga las apneas. Entonces la logística en un paciente que está chocado por una resonancia no es factible casi siempre. Y ahí cuando está indicada la biopsia, como muy bien lo han dicho mis compañeros, el problema es que pues, cuando la biopsia también tiene más riesgo de complicaciones, porque es un paciente más crítico que está haciendo arritmias, que usted le va a meter un cable al corazón, entonces las arritmias también van a aumentar. Entonces eso hace que también para el hemodinamista, y además es un tejido inflamado más friable, con más riesgo de hacerle ruptura o lo que sea. Entonces es el peor escenario posible, porque es cuando usted tiene las indicaciones de todo, pero cuando tiene más dificultades para hacerlo. Entonces, por eso lo que dice Jairo es tan relevante. Y es que en esos pacientes, cuando van teniendo un comportamiento de una miocarditis complicada, lo ideal es una remisión a un centro que tenga ECMO, porque es que Jairo lo acaba de decir, usted lo soporta mientras le pasa la inflamación y ese paciente alivia. De hecho, lo curioso, como tú lo dijiste ahorita, es que vos tenés una miocarditis fulminante y si no lo mata la miocarditis en ese momento, el paciente queda con una FEBI normal. En cambio, el paciente que hizo una miocarditis bovita, el que hizo una gripita que le fue para el pecho, como se dice popularmente, ese es el que va a hacerte falla cardíaca crónica, el que va a hacer disfunción ventricular y el que va a tener todas las complicaciones a largo plazo. Solo hay uno que me queda la duda y es cuando aparezca la eosinofilia en periférica, ¿cierto? O sea,
porque de todas maneras es un parámetro de laboratorio que a veces vemos en los pacientes y que nos distrae, no terminan en nada. En este contexto, ¿recuerdan casitos o cómo han manejado esa eosinofilia periférica en cuestión de valores y si ese valor solo amerita llevar a biopsia al paciente, aunque no hayan otras variables de indicación? Yo diría que es lo mismo, es que es lo que yo te decía ahorita en sospecha de sarcoidosis o de lupus, o en este caso, vos tenés una granulomatosis eosinofílica, pues seguramente vas a tener una sospecha de una miocarditis eosinofílica y tenés que confirmarla y sí, con biopsia. Entonces son escenarios puntuales por el escenario clínico del paciente donde lo vas a llevar a pesar de que no está en condición crítica como serían las otras indicaciones de biopsia endomiocárdica. No sé si los compañeros... Sí, absolutamente de acuerdo. En efecto, esta semana tuvimos un caso de una paciente que estaba asintomática, una paciente con linfoma, y que tiene una gran eosinofilia como manifestación de su enfermedad inmunológica. La paciente solamente estaba bradicárdica, una bradicardia que se estudió mucho tiempo, pero no tenía ninguna clínica de miocarditis. La ecocardiografía más reciente mostraba un corazón estructuralmente normal, y por la presunción que despertó en el servicio de hematología, pues acordamos una resonancia que finalmente no mostró la enfermedad. Entonces, solamente el valor, así sea muy marcado, no da cuenta de la sospecha y debe ir engranado al resto de elementos que hacen el diagnóstico o que aumentan la probabilidad y que un procedimiento invasivo. Yo tenía además dos comentarios adicionales de otros temas muy rápidos. Uno es que Jorge explicó muy bien lo de la coronario. Yo creo que eso es una pregunta que David ahorita decía muy válida en urgencias, la angustia, si el paciente está, sí queda la duda, la coronario no está mal porque finalmente está dentro de las recomendaciones. Pero Jorge explicó muy bien pues que no tiene que ser siempre para todos los pacientes. Y lo otro es que la FEBI no sirve para nada en una miocarditis, porque usted tiene de todo. De pacientes con FEBI normal como este muchacho, y por eso es muy raro que se haya muerto así de buenas a primeras cuando hay ecocardios normales, excepto por el derecho, que creo que todos estamos de acuerdo con el TEP. Pero una FEBI alta, bajita, lo que te va a decir el comportamiento clínico, la clasificación que vas a tener, pero la FEBI per se no te va a ayudar a discriminar en sí pues el diagnóstico. Que usted, es que tiene FEBI normal, entonces no tiene miocarditis. No, pues esas son todos los MINOCA que vemos acá y que tienen una FEBI normal, troponinas altas, resonancia, sí, criterios de Lake-Lewis. Yo ahí también tengo una anotación con el tema de la coronariografía, y es que debemos siempre enfocarnos en el síndrome del paciente. Es decir, pacientes que yo le pido unas troponías porque tiene dolor de pecho y quiero descartar infarto y las troponías me salen positivas, yo debo proceder como tal. Es decir, quien no tiene coronariografías coronarias sin arterias coronarias sin lesiones no hace las arteriografías suficientes. Bien nos lo dice la ruta diagnóstica de síndrome coronario agudo. El 25% de los pacientes que cumplen RULIN para síndrome coronario agudo sin elevación del ST tendrán una entidad que clínicamente electrocardiográfica y desde el punto de vista de biomarcadores se comporta similar al síndrome coronario agudo y que finalmente va a tener una entidad cardíaca o extracardíaca que justificó la arteriografía coronaria como punto de estudio adicional. De manera adicional, la ecocardiografía tampoco es el parámetro para tomar la decisión entre el uno o el otro procedimiento o intervenciones, ya que en ambas entidades, tanto en el síndrome coronario como en la miocarditis, nosotros podemos ver alteraciones segmentarias y no necesariamente localizadas, sino puede ser generalizada en ambas entidades. Lo mismo la función ventricular, tanto normal como deprimida, la función diastólica, alteraciones o parámetros del Doppler tisular que pueden emular en ambas entidades. Entonces tampoco es el parámetro para decir uno por cuál intervención decantarnos.